Bueno, ahí les mando un mensaje a las chicas, quizás contesten o no. Bueno, yo quiero empezar por acá. Tengo un mail de Beatriz desde Canadá. ¿Qué top? ¿Qué top? ¿De qué Beatriz? Beatriz, otra Beatriz, no Beatriz Preciado. Bueno. Una Beatriz que es una alumna que tomó el taller online y mandó, les quiero leer el mail para que pensemos todas juntas. ¿Leíste el texto? No. ¿A vos te das cuenta? Bueno, bien. Está bien, no era el texto más seductor, pero eran 2 páginas. Era re cortito y re indignante igual en 2 páginas. Sí, dice, hola Leo, quisiera compartir lo que pienso del texto. Primero me parece uno de los textos más absurdos y abusivos por la reapropiación de una lucha que según lo que escribe desconoce. Ah, el de Marcos. Sí, sí. No, vos dijiste que no por las dudas. Claro. No, Ante la duda, no, vale. creí que había otro, Bueno, dice eso. No sé, tal vez quiera mostrarse solidaria con la lucha zapatista y lo que hace es como reforzar el quehacer zapatista para que parezca queer y de esa manera ella sentirse cercana a los zapatistas. Por lo menos aquí. Y ahora va a citar. Dice, ¿no? Esto es una cita del texto. Dice, no tan distante del subcomandante. ¿Qué quiere decir esto? Se pregunta Beatriz. Esto es muy reforzado. Preciado está tanto física como filosóficamente muy distante del zapatismo. Yo habito otro espacio político en el que se usan unas mismas fuerzas teatrales y chamánicas. Eso también, sigue la cita de Preciado. O aquí. Y la vuelvo a citar. Hoy firmaré con mi nombre trans Beatriz Marcos Preciado. Recuperando la fuerza performativa de la ficción que los zapatistas han creado y haciéndola vivir desde la vieja Europa que se desintegra. Y para que la realidad sea, ¿y aquí? Se pregunta Beatriz. Ella se cree partícipe y no sé cómo la actualizadora de la lucha zapatista en Europa por robarle el ex nombre al comandante Galeano. Todo es muy absurdo, dice Beatriz. Otra cita. Ahora, para los zapatistas, el nombre de préstamo y el pasamontañas... Ah, no, esto no es una cita, es algo que ella... No, perdón, sí es una cita y después elabora, dice. Para los zapatistas, el nombre de préstamo y el pasamontañas funcionan como los segundos nombres. La peluca drag, el bigote y los tacones de la cultura trans. Son signos intencionales e hiperbólicos de un travestismo político-sexual, con todo el respeto, y ahora dice Beatriz, con todo el respeto que tengo hacia la lucha zapatista, Marcos, por muy encapuchado y todo, tiene voz de hombre, del héroe viril, y esa es la representación que se hace en las mentes. Siempre esta imagen tan propia de las luchas de izquierda. Yo no sé qué tan trans sea cambiarse de nombre por el de Galeano, otro hombre héroe viril, que además viene de otro hombre intelectual de izquierda que es Eduardo Galeano. Nunca, que yo sepa, este Marcos Galeano se ha cambiado el nombre por el de una compañera zapatista violada y asesinada por los paramilitares. Bueno, yo para aquí es todo muy absurdo y chiflado, dice Beatriz. Bueno. Me parece muy acertado el análisis. Sí, sí. De hecho, digo, es comparado con otros encuentros, este es un encuentro corto, si se quiere, porque justamente hay poco que señalar del texto, hay muy poco para hacer de señalamiento del texto. Había subido, bueno, apareció, les decía, en ese blog de Halberstam que tiene en grupo, y ahí este texto en particular Mauro Cabral lo contestó. Ah, eso. Sí, y Mauro Cabral dice, porque lo peor es que este texto, el original, esto es genial, el original está en francés, o sea, estamos hablando de un texto sobre zapatismo, una persona que es hispanoparlante, que puede escribir en español, lo escribió en francés, se tradujo al inglés y después al español, y aparece en un texto, aparece en un blog en Estados Unidos de académicas queer de Estados Unidos. Bueno, un disparate. Y Mauro Cabral dice, estoy de acuerdo, hay que resistir la demanda continua de autenticidad.
Pero esto también debe incluir las ficciones de colectivización que pasan como auténticas. No me caben dudas, el neocapitalismo necropolítico liberal se estremece cada vez que alguien cambia su nombre o agrega un nombre al suyo. Sin embargo, el complejo industrial académico, museístico, parece sobrevivir muy bien a estos estremecimientos. Y una y otra vez, los mismos sujetos somos producidos como objetos de consumo por ese complejo. Si Marcos pudo funcionar como un nombre colectivo y colectivizable, fue porque era porque era a la vez el nombre de alguien, de todes, de cualquiera y de ninguna. El gesto de tomar ese nombre, entre comillas, y colocarlo entre Beatriz y Preciado, se parece más a la apropiación y extracción colonialista que a la colectivización zapatista del anonimato, porque gozar de la plusvalía de un nombre es más bien lo opuesto a formar parte colectiva de la sublevación de los nadies. Sí, me parece que lo dijo todo. Podríamos cerrar la clase solo con El comen de Mauro Cabral. el comen de Mauro Cabral alcanza. Y para ese texto sí. Igual hay que decirlo, ¿viste? Como son también las reterritorializaciones y las apropiaciones museísticas, Mauro Cabral se lleva estupendo con Beatriz Preciado. ¿Entendés? Como entre académicas no se van a tirar el tarot. No, Como se dice, se tiran estas, pero bueno, quizás ese haya sido un momento de estar peleadas. Bueno, yo en principio quería empezar por esta cuestión de la reapropiación de los nombres y demás. Ustedes saben, yo no sé si saben, espero no estar desacertada, yo estoy lejos de ser una especialista sobre el zapatismo porque, como decía Beatriz, pese a todo el respeto que me merece el movimiento zapatista, tengo más que muchas reservas. O sea, ya mis reservas son tantas que hasta me resulta poco atractivo interiorizarme por varios motivos, que yo no sé hasta qué punto eso está en el corazón del zapatismo o está en el parazapatismo. Yo hablo del parazapatismo, a toda esa parafernalia manochaoísta que se organiza en torno al imaginario zapatista, que es la indígena con trenzas y pasamontaña. Sí, es una muy buena remera. Claro, el ejército exactamente. zapatista. Entonces, bueno, siempre me produjo una suerte de reticencia a toda esa imagen de la construcción de la feminidad, como en todos los videos que yo vi, que por supuesto no son todos, sí hay mujeres con fusil, pero también siempre es la mujer la que lleva el fusil, lleva el bebé, sí hay una cuestión de seguir pariendo para producir... Más zapatistas. Exactamente. Zapatistas Sí. para poblar el mundo. Sí. A favor, podemos decir que bueno, que son que son completamente destructivos y críticos. O sea que donde baja el movimiento, en las últimas sublevaciones me contaba una persona conocida que estuvo viajando ahora a México con todos los problemas que está teniendo México, donde pasa el zapatismo, son fuertemente insurreccionalistas en el sentido del no respeto a la propiedad privada, el no respeto a las leyes burguesas, o sea, la creación realmente de su propia comunidad. Y eso a mí me parece que es siempre interesante y valorable. Pero bueno, lo que quería decir es que, comentárselo a Beatriz sobre todo. Bueno, habíamos empezado leyendo la cita de Mauro Cabral, que está ahí subida al Facebook, las críticas que le hacía, y algo que había mandado una compañera desde Canadá, Beatriz, también se llama Beatriz, que mandaba una serie de críticas que las vamos a retomar después, que las críticas orientaban a algo que le dice Mauro ahí sobre la reapropiación del nombre Marcos desde una posición de privilegio que no tiene nada que ver con colectivizar y formar parte de un colectivo. Entonces decía que el primer comentario no se lo quería hacer a Beatriz, que se preguntaba si alguna vez el subcomandante se había puesto algún nombre de alguien que fuera mujer o una asesinada por paramilitares, violada y asesinada por paramilitares y demás, como alegando algo al respecto de la ya virilidad poco queer y poco trans que Beatriz Preciado diría que el subcomandante del movimiento zapatista tiene, que Beatriz
obviamente le parece que no, me parece con justa razón. Digo, el movimiento zapatista, yo comenzaba diciendo que pese a no ser estoy lejos de ser una especialista en el tema, y que en parte mi reticencia con el movimiento zapatista siempre ha tenido que ver con esa reafirmación de las figuras prototípicas de las izquierdas, las mujeres sí con fusil pero también con un bebé, siempre el cabello largo, varón, o sea, están todos encapuchados, pero se nota bien quién es quién. Digo, quién es varón, quién es mujer. Las mujeres sí van son guerrilleras y demás, pero nunca dejan de lado la crianza. Bueno, este tipo de eslogans que yo no sé si son propios del zapatismo o en realidad son de Facebook, porque una nunca sabe de quién es qué, pero cosas como cuando una mujer avanza ningún varón retrocede, bueno, este tipo de cosas que no sé hasta qué punto están firmadas por el movimiento zapatista o por, no sé, o es un póster. O alguna, Sí, lo que vos decías, es una remera, digo, es una posibilidad de una remera. Entonces decía que el nombre subcomandante, hasta donde yo sabía, subcomandante se llama subcomandante porque la comandanta era una mujer que muere en el enfrentamiento. Bueno, y que de ahí se coloca... No, yo creí que era porque era del pueblo, el comandante era el pueblo, No. la figura del pueblo. No, un indígena, No, mira. hasta donde yo sé. Pero bueno, la verdad es que no hice a tiempo de verificarlo, pero hasta donde yo sabía sí, por eso se llamaba subcomandante. De hecho ahora cambió de nombre el subcomandante, se puso Galeano. Galeano porque había otro que también lo mataron, lo hicieron mierda en un enfrentamiento, que se había puesto un nombre inventado de fantasía, Galeano, por Eduardo Galeano. Entonces lo que decía Beatriz desde Canadá es que ya en el núcleo duro del zapatismo está, pese a todo lo que lo respeta y probablemente pese a todo lo que todas respetamos el movimiento zapatista, porque no puede sino respetarlo, o sea, esa creación de una comunidad que no se rige por el Estado fascista mexicano feminicida y que organiza su propio juego, ¿no? O sea, eso es inédito y loable. Pero obviamente yo comparto con Beatriz desde Canadá la misma reticencia de que hasta en la elección del nombre elige, no se hizo llamar Severino, se llama Galeano, como Eduardo Galeano, que Sí, es que como... ya lo puede reivindicar No. Mauricio Macri. Se llama, lo puede reivindicar, ¿cómo se llama? El Mujica, el viejito Sí, este bueno claro. que tiene el perro ese, la perrita esa chunga y que Sí. todo el mundo cree que es maravilloso porque Porque el tiene porro auto- legal Sí. en Uruguay, Porque digo. reivindica la pobreza. Por ejemplo, bueno, sí, qué sé yo, San Francisco Asís también reivindicaba Teresa la de pobreza. Calcuta. Por ejemplo, ¿no? Hay un montón de gente que fetichiza. Aparecieron un montón de cuentas ocultas de la Fundación de la Madre Teresa. ¿Viste? Posta. Entonces, bueno, sí había, bueno, como no es solamente el texto de Beatriz Preciado que, como decía ahí Beatriz, no resiste, es absurdo y chiflado, no resiste el menor análisis. El zapatismo en sí mismo es digno de tener cuidado y de estar atentas y reticentes a qué tipo de análisis, y efectivamente no sé qué maniobra, qué pase mágico logra Beatriz Preciado con el movimiento zapatista como para hacer las afirmaciones que hace el movimiento zapatista trans y queer. Lo que habría que decirle a Beatriz Preciado también al respecto de eso es que tanto los pueblos originarios en México como en otras regiones tienen sus propias manifestaciones de lo que en Occidente se llama queer o trans. Eso existe. Justo va a tomar un ejemplo que de queer y trans no tiene nada, cuando sí tenemos poblaciones originarias con sus propias manifestaciones que de lo que posidentitarias, de modificación de asignaciones sexuales, de indiferenciación, que son propias o que serían características queer, que no sé por qué no están siendo mencionadas. Bueno, yo decía que antes de que las chicas llegaran, quería empezar como históricamente hay un mito que a mí me parece muy peligroso, un personaje mitológico de la mitología occidental, de la mitología griega, sin ir más lejos, que hace esto de cambiar, de tomar el nombre
que es Palas Atenea. Palas Atenea se llama Atenea, no se llama Palas. Palas era un compañero de juego de armas, al cual obviamente era mortal, y al cual Palas hace percha. Realmente ella coloca el nombre de Palas delante del suyo propio, que es Atenea, en un gesto de conmemoración de esta especie de vasallo de juego paramilitares que tenía Palas, que lo hizo Puré y se llamaba Palas este muchacho. Bueno, y decía que me parece peligroso este jueguito de las reapropiaciones, digo, como me hizo acordar el movimiento depreciado al movimiento de Atenea, ¿no? De Palas Atenea. Como una diosa, el sistema de la cosmogonía griega, o de la cosmogonía, de la reapropiación de la cosmogonía griega, no todos los dioses que conocemos como dioses olímpicos griegos son griegos, algunos no son griegos, fueron reapropiados por Grecia por diferentes motivos que no vamos a indagar aquí, pero que tienen que ver con su potencial disruptivo e insurreccional en ciertos momentos históricos, que dijeron, bueno, antes de oponernos a esta gente, al culto y a las personas que siguen a estas divinidades, lo que hacemos es integrarla. Y entonces decía que en esa organización por lo menos hay dos grandes ramas. Una es los dioses civilizatorios y otros son los dioses más del lado del salvajismo. Por ejemplo, si Dioniso es un dios que está del lado de lo salvaje, de lo animal, de la vegetación, de las mujeres, Palas Atenea, pese a ser mujer, es una diosa civilizatoria. Y es una diosa civilizatoria muy peligrosa, por varios motivos. Primero, porque es profundamente misógina. Digo, es más misógina que los varones, como suele ser el caso de las mujeres muy bien adaptadas, ¿no? Una nos gobierna al lado de otra, arriba hay otra, digo, estamos rodeadas. Y esta conchuda que nos gobierna. Y eso. Claro, bueno, exactamente. Como a veces la concha no es suficiente como para lograr ninguna política. Bueno, chao. Teléfono no lo sé apagar. No sé, como tengo un teléfono nuevo, no lo sé usar. ¿Querés que me fije? Bueno, entonces decía esto de Palas, ¿no? Por un lado la misoginia, esta diosa civilizatoria, o sea, me llamaba mucho la atención como mi tema de usar el nombre de otra persona como para enaltecerlo, pero que siempre mi tema, por lo menos en la cultura, en la madre de la civilización occidental, como es la Magna Grecia, esto se hace desde una figura de sumo privilegio como es Atenea, ¿no? Atenea, una diosa civilizatoria, la diosa de la estrategia en la guerra. Hay un dios de la guerra, es un dios salvaje, Ares, es un dios bastante irracional y desbocado. No es el caso de Atenea. Atenea es la diosa de la estrategia en la guerra, por ende en la Ilíada es superior a Ares, que es un desbocado, que pelea sin estrategia frente a Atenea. Y con respecto a las mujeres, y eso me interesaba, Palas Atenea es un personaje muy nefasto, porque es la encargada de entregarle en realidad se lo entrega a los varones, les entrega un regalo a los varones para las mujeres, que es la inventora de el dispositivo con el cual las mujeres tejen, el telar, que no es un telar como un telar quechua, es otro tipo de telar, pero es eso, sería un telar. Ese dispositivo es un invento de Palas Atenea. ¿Para qué se usa en la antigüedad? Bueno, se usa para varias cuestiones el telar en la antigüedad. Se han encontrado en tumbas latinas de matronas, es decir, de buenas mujeres, de mujeres de sociedad, casadas, que se ponían la siguiente información. Se decía con quién estaba casada, se decía cuántos hijos había tenido y la siguiente frase, lanam fecit, que es tejía. Lanam fecit en latín quiere decir tejía, es decir, tejer en la construcción de la subjetividad de lo que el mundo antiguo llama, entre muchas comillas, mujer. No se piensen que es una mujer actual, pero bueno, en eso el tejido, el estar ocupada en el tejido del telar, es una función muy importante. Y esto es algo que entrega Palas Atenea al mundo de los varones, un mundo androcéntrico al cual ella responde. Por eso es civilizatoria frente a Dioniso, que es un dios... Está simpático, que Dioniso. Sí, exactamente. Y que tiene una corte de mujeres, que son las bacantes, y las ménadas, que son
antimadres se comen a sus hijos, por ejemplo, Somos y se vuelven sistemáticos. animales, tienen devenires animales. Bueno, Palas es lo contrario. Y quería hacer hincapié en esto y daba toda esta vuelta porque justamente mientras estamos tejiendo, mientras las mujeres tejen en ese telar, ¿por qué les da un telar como regalo civilizatorio y no les da un set de costura? ¿Alguna tejió? ¿Sabe tejer? Bueno, el tejido tiene un problema. Primero te ocupa la mano. Si te ocupa la mano, vos no estás haciendo con la mano lo que no tenés que hacer. Digo, tenés la mano en el tejido. No te estás tocando, no estás tocando a la de al lado, o sea, tenés la mano ocupada en el tejido. Pero eso también lo comparte con la costura. Pero a diferencia de la costura, el tejido no es automático. La costura, vos podés coser y podés estar pensando cómo asesinás al cabrón que te está haciendo coser. Pero en el tejido vos tenés que estar acordándote las vueltas que hiciste Los con el puntos, uso. claro. Nuestro equivalente de para Claro, tejido con contar los agujas, puntos. contar los puntos. El tejido con telar es las vueltas de uso, que es la lanzadera. Bueno, entonces, por eso se los regala, porque es el dispositivo de disciplinamiento de las mujeres en la antigüedad. Mantener a una mujer dentro de la casa, primero que no se puede transportar, no es como el tejido actual de aguja, que te lo llevas a cualquier lado. Estás encerrada en un lugar, y ese lugar donde estás encerrada, estás todo el tiempo haciendo ese tejido que tenés que estar acordándote de las vueltas que hiciste con el uso, ¿entendés? O sea, la mano ocupada, encerrada en tu casa y además recordando las vueltas que haces con la lanzadera. O sea, todas esas cosas son importantes de por qué se pone eso en las lápidas romanas y por qué Palas Atenea le regala a la civilización ese artefacto. Y mencionaba el mito de Aracne, porque hay hay reapropiaciones. Está el mito de Aracne, está el de Procne y Filomela. Esto, si lo quieren rastrear, van a Metamorfosis de Ovidio, que es un poeta latino de la bisagra, siglo I antes y después de Cristo, y encuentran todas estas historias, ¿no? Y decía que hay desafíos a este poderío de Palas Atenea. Una es Aracne. Aracne se jacta de que ella es mejor tejedora que Palas Atenea. Entonces, bueno, finalmente compiten. Y Aracne teje todas las historias de violación de los dioses. Y hace un tejido con eso. Y que, según lo que cuenta Ovidio, o ese narrador que está ahí en Metamorfosis de Ovidio, le queda mejor. Que Palas teje a los olímpicos, a los dioses máximos, en fin. Le queda mejor que el de Palas. Palas le agarra un ataque de ira por ese exabrupto de la joven Aracne y le rompe el tejido. Aracne, desconsolada por la rotura de ese tejido que era tan importante para ella, se cuelga. Y de ahí Palas la condena a tejer por siempre y la convierte en la araña. Así surgen las arañas. Bueno, en fin, hay más. Pueden buscar Procne, Filomela, etcétera. Pero como para adentrarnos ya en el texto, a mí me interesaba esa idea de lo que parece un intento, como decía el texto de Mauro Cabral, lo que parece un intento de mantener en la memoria a alguien, como hace Palas, en realidad es de Europa. Hay que tener cuidado con esta reapropiación, porque desde tiempos inmemoriales, es decir, desde griegos y romanos, miren cómo es la trayectoria de la inclusión, no del cambio de nombre, porque si fuera un verdadero cambio de nombre, se llamaría Palas, no Palas Atenea, su nombre se lo deja. Lo que hace es poner el nombre de Palas adelante del de ella, como hace Beatriz Marcos Preciado. Digo, no empieza a firmar su condate Marcos, es decir, pone en el medio el nombre, ¿no? A mí me interesaba el texto porque me parece que permite pensar la filosofía descolonial, ¿no? O postcolonial, o el pensamiento descolonial. Digo, hay diferentes ramas, hay quienes hablan de pensamiento postcolonial, hay quienes hablan de descolonialidad, en fin. Pero ese gesto de, como decía Jessie antes, ¿no? Una europea, académica, blanca, escribiendo en francés, porque el texto originario aparece como casi todos los otros que vimos en Liberación, escribiendo en francés sobre lo que pasa en la guerrilla en México, porque, digo, pese a todas las críticas que estamos haciendo, que son muy pobres, son critiquitas al movimiento zapatista, la realidad es que el movimiento zapatista
se alza, toma control de su propia vida frente al Estado feminicida y genocida mexicano, el cual deja de reconocer, y por ende son... Y están parados en el barro con un fusil. Exactamente, o sea, no están en su casa, en su departamento, con aire acondicionado. Tipeando. Tipeando, o algo que va a poder ser publicado en Liberación en francés, pudiéndolo escribir en español para que lo lean Y de última que se las traduzca. indígenas y los indígenas Y en última están... instancia que sea al revés, que se traduzca del español al francés. ¿Quién lo traduce? Interesante también esa cuestión, como casi todos los textos aparecen, este particularmente no me atrevería a hacer este exabrupto que voy a hacer ahora, pero igual lo voy a hacer. Mirá qué casualidad esta cuestión de la plusvalía que señalaba Mauro Cabral. Casi todos los textos que tenemos aparecidos de Beatriz Preciado en Liberación en francés son traducidos por un colectivo de gente que no sé quiénes son en México, por el cual yo calculo que no reciben ningún dinero. ¿Entendés? O sea, el delirio del fanatismo, ¿entendés? O sea, mexicanas traduciendo a Beatriz Preciado, que podría escribir los dos, podría autotraducirse, ¿entendés? O sea, así como escribe y decir, bueno, chao, a Latinoamérica le entrego esto. Es un texto corto, no llevaba tanto tiempo. Yo comprendo que no te quieras autotraducir un libro de 200 páginas. Tiene 2 páginas de internet este texto, no costaba nada, era como en una noche lo escribiste, al día siguiente lo tradujiste. Sobre lo que pasa con la guerrilla en México, realmente es uno de los gestos más coloniales que se pueden tener. Es un gesto muy, muy colonial. Bien, entonces, y después me interesaba esta figura del pasamontaña que ella lee como una tecnología queer. Bueno, en fin, y que ella la acerca a la tecnología queer del drag, la peluca drag, el taco, etc. Podría ser snob también, aparte de colonialista. Que es como más pedestre, como ser un colonialista de poca monta. Es como la diferencia entre ser nazi o macrista. ¿Viste? Como los nazis visten bien, los vistió Hugo Boss. Como a los macristas compran la ropa en etiqueta negra, los viste Tinelli, ¿entendés? Como hay una gran diferencia. Claro, la diferencia entre el colonialista y el snob es más o menos es una diferencia de quién te viste. Años de buen gusto. Años de buen gusto, si eso años después, de buena comida, buena ropa. Claro, si eso después va a una servir cama para calentita. fetichismo hardcore, hardcore, BDSM, Dentro de 30 años. o no, o simplemente todas las maricas de este mundo van a decir qué mal vestido que estás, amigo. Como, claro. No existe fetiche con la ropa del pro, con Tinelli, él, claro. Con la ropa que usa Tinelli. Es lo más bajabollo del mundo. Es como una pastilla anticoger. Claro. Ropa para no coger, vistas no. Bueno, pero me haces perder, Leo. Entonces decía esta cuestión de las tecnologías. Después vamos a las tecnologías drag, pero vamos a las tecnologías de colectivización del anonimato del movimiento zapatista, que son las propias del anonimato que comparten otros grupos insurreccionalistas, no sé, por decir algo, el bloque negro. Es decir, no tienen que ver con una propuesta performativa, pensándolo en términos de Judith Butler, de montar o desmontar el género. Realmente tiene que ver con una manera de ocultar la cara porque viene la policía y me mata. Tiene que ver con eso, digo, yo no sé... En un punto creo que no deja de pensarlo en términos artísticos, ¿no? Como la idea de esas tecnologías, como... Hay no entendimiento, como no ponerse a pensar cómo es la situación ahora, ni siquiera de ponerte a leer en Wikipedia, porque es un dato... ¿Dónde está la candora? Exacto. Sí, sí. Sí, está bien lo que decís, Leo, de esa cuestión artística, de verlo como RuPaul, de tener una confusión muy grande entre movimiento zapatista y o como pensarlo Orange directamente en esos is the New términos. Black, ¿entendés? Como que me encanta, Pensarlo que en- la veo toda la serie, pero no estaría haciendo lo mismo. Como no estaría haciendo lo mismo justamente por lo que vos decías antes, como taparse la cara para el zapatismo, para las personas que integran el movimiento zapatista, es la diferencia entre vivir o morir. Claro, No en términos como de... si realmente fuese igual una acción dentro de un museo o en un paper que en la calle, ¿no? Como...
Y no en cualquier calle, porque no es una calle de Madrid. Claro. Sí, también pensaba como, obviamente, las tecnologías drag king o drag queen son estrategias de supervivencia, pero es otro tipo de supervivencia, en el sentido de lograr la reapropiación de una subjetividad gestionada globalmente, lograr habitar un deseo contra la heterosexualidad como régimen político, pero a lo que yo me quiero referir es que ponerse el pasamontañas en la manifestación tiene que ver con actos de enfrentamiento directo con Visibilización, claro. exactamente, con que no me agarre los aparatos represivos que están ahí desplegados, porque lo que yo voy a ir a hacer es atentar, pero atentar desde una violencia que ella ya dijo en otro texto que no va a reivindicar. Entonces, a ver, querida, como que esta gente me contaba que esta persona viajera que fue ahora recientemente a México, que con todas estas manifestaciones de los estudiantes que pasan todo el tiempo en México, porque México es como todo el mundo sabe, es el laboratorio de estudio de la necropolítica, del capitalismo necropolítico actual, así como Sudamérica es el laboratorio de las sociedades democráticas pacificadas, estas dictaduras democráticas pacificadas, donde todo el mundo piensa que porque vota, y entonces estamos todas pacificadas, ya se hacen otras pruebas de experimentación que tienen que ver con, o sea, pasa todo el tiempo esta situación que ahora se hizo muy visible en los medios y demás. El zapatismo descendió de la selva donde vive y rompió todo y se enfrentó directamente como se enfrentan ellos, o sea, con balas. No son pacifistas, no creen en una revolución de la paz. Sí. Por eso, antes igual. claro, o sea, pero se armaron, a ver, ¿por qué se piensa la gente que se armaron? Porque eran, no sé, un par de indios belicosos, o sea, era una cuestión de o me armo o me matan. O porque quieren la ley de centros culturales, capaz. Vos estás indignado con la Ahora iban a hacer un aplauso, porque ¿viste? El aplauso más grande de la historia, la puta que lo parió. Bueno, entonces, en el pasamontaña, que el pasamontaña efectivamente es deshacer una ficción individual, pero que es una ficción individual que no tiene que ver con la performatividad del género. O estética, ¿no? Claro. Que por supuesto, digo, tener esa performatividad de género de drag king, drag queen puede valerte la vida, pero me parece que lo que están haciendo cuando se cubren la cara es lo mismo que hace el bloque negro, es pasar desapercibida en la manifestación, no ser escrachada por las miles de cámaras que a la sazón están ahí para cuidar a los ciudadanos de bien, que también ella reclamaba en el otro texto. Digo, tiene que ver con esas cosas, no tiene que ver con no sé, con la peluca. Incluso hacen lo contrario, el efecto contrario de montarse, del montarse trans o del montarse drag. Porque si el montarse drag lo que hace es hacer que el cuerpo se vuelva espectacular, la capucha lo que hace es volverlo cualquiera, que no sea identificable, el famoso devenir cualquiera de los tikkun, indistinguible. Y que entonces, porque funciona así, ¿no? Y esto de paso ya se lo decimos a la teleaudiencia que nos sigue, como para que sepa cómo funciona. Vos no vas a la manifestación toda de negro, vas con Arito Perla toda vestida de rosa y un burro de Tito, y en algún momento cuando vas a hacer el quilombo te pones la capucha y te pones la cosa negra, que después tirás inmediatamente después de que hiciste lo que hiciste, porque hay ojos por todos lados, en especial entre los ciudadanos que también están al lado tuyo. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con la indiferenciación colectiva, porque la indiferenciación es necesaria, ese devenir cualquiera es necesario, y cubrirse el rostro justamente por la agresividad y la violencia que van a reivindicar contra la violencia previa de un mundo organizado para destruirles. Digo, es otra cuestión, que es diferente de las tecnologías trans o drag. No es un juicio de valor lo que estoy haciendo, cuál vale más si una u otra, pero me parece que no son homologables, o sea, que funcionan diferente y que son para diferentes, tienen diferentes comos y que están pensadas. Digo, si una está hecha para provocar, y que lo bien que hace, pensando en las tecnologías drag, o sea, para provocar a la heterosexualidad como régimen político, la otra está para que no te vean, lo contrario, o sea, ser nadie, como decía Mauro
en su comentario. O sea, esa diferencia. Por el otro, también pensaba de estas... levantando los comentarios de Beatriz, que Beatriz decía, bueno, yo no sé, esta compañera de Canadá, yo no sé cuán trans sea el subcomandante Marcos, pero efectivamente, digo, a priorísticamente y por lo que sabemos, lo que leemos, lo que le escuchamos decir, las veces que lo hemos escuchado hablar, de marica nada. O sea, hasta ahora es un muchacho viril como todos los muchachos viriles de la izquierda iluminada. Yo leí una vez que hubo un comunicado del subcomandante Marcos, digamos, tratando de aceptar esto de tolerar, que hablábamos la otra vez, a los homosexuales. Ajá. O sea, ¿y qué decía? No, eso, después lo leí en uno de los libros que me pasaron, que hacía un análisis de las comunicaciones del subcomandante. Y decía esto como que desde el subcomandante se había bajado un comunicado de aceptación. Yo no me acuerdo justo las palabras porque lo leí hace un tiempo. Y después lo que criticaba a esta persona que decía, pero después cuando baja, digamos, hay una homofobia bastante importante dentro del movimiento. Sí, como hay en todas partes, digo. No, pero volviendo a esto de lo que se está reapropiando, ¿no? A mí me parece, como decía Vero, un gesto snob, simplemente. Me parece que estamos delante de eso, que no, realmente, y lo digo con la peor de las malas leches, no estamos ni siquiera ante un gesto colonial. No estamos ni siquiera delante de un Hugo Boss. Realmente, es como... ¿cómo se llaman estas tiendas? De un Falabella. Un C&A. Un C&A. Como esto es C&A. Si el colonialismo es... Si el colonialismo es Hugo Boss, esto me parece que es C&A. Bachino. Quería contar... lo mismo de los intelectuales, por ejemplo, de Europa, que apoyan así movimientos insurgentes que queden bien lejos, ¿viste? Claro. Total, quedan bien lejos, sí, los que apoyan. Claro, porque es re lindo, apoyan Cuba, apoyan... Pero los locales ni en pedo. Eso es de ya. Digo, como habíamos visto en el texto anterior. Como con los elementos religiosos, ¿viste? Es re cool tener elementos religiosos en tu casa de adorno, siempre y cuando no sea de ninguna de las religiones de tu zona, digamos, ¿no? Si son, no sé, la India, qué sé yo, eso está buenísimo. Cool. Claro, de bien lejos. Pero tener un Cristo ahí crucificado, chorreando sangre. Eso no es cool, ¿viste? Pero sí. La diosa de la fertilidad, no sé, está buenísimo. Pero comprarte una diosa de la fertilidad mapuche está buenísimo. Es re así, hay toda una cultura de decoración, todo así bien snob. Sí. De hecho, como yendo por esta línea que vos abrís ahora, en el texto anterior que habíamos visto, justamente ya se cuida mucho de mencionar movimientos europeos que resisten con la misma virulencia que resiste el movimiento zapatista, o sea... Que la puedan escupir en la calle. No, que puedan poner una bomba, que puedan matar a alguien, porque a ver, vamos, a eso ¿por qué no habla de ETA? Digo, yo no sé si me metería justo con ETA, bueno, porque no, es un gran problema. Fue lo primero que me es un gran problema, digo... Y es un gran problema dentro también de lo que es la liberación y bueno, en fin. Pero está así el movimiento sin fronteras. Y eso está, ¿entendés? Y eso está en las puertas, está en toda España. Y está el bloque negro. También eso está, ¿entendés? Y como con esa gente una puede tener mayor o menor proximidad, pero lo mismo con el zapatismo. O sea, una puede hacerle críticas, pero no van a ser críticas lapidarias. Mientras que el indignados es como el cacerolado acá. Digo, yo puse dólares, quiero dólares. Claro. ¿Entendés? O sea, la culpa de todo la tiene Chabán. Eran como los 3 eslogans que había en el momento. Sí. Yo puse dólares, quiero dólares, la culpa de todo la tiene Chabán, que en paz descanse. Digo, bueno, como justo va a mencionar eso. Yo comprendo que no se quiera meter con los etarras, pero había otros para mencionar. Si quedan del otro lado del Atlántico, entonces está bien mencionarlos, porque como decía Vero, es casi pintoresco. Es como comprarse una máscara mexicana de la Santa Muerte. Entonces es como tener una cosita de la Santa Muerte. Ahora, cuando te tenés que meter con los que invocan a la Santa Muerte para ir a hacer estragos en el Distrito Federal, en tu región ya ahí no.
lo de Guantánamo, que por ejemplo ahora está todo bien que vayan a Uruguay, pero los quiero ver si qué opinan si vienen a la Argentina. ¿Qué encontraste? No, es sobre el discurso. Le preguntaban a ver si acerca de las minorías sexuales. Y A Marcos. A Marcos. A todo esto, aparte hablando en tercera persona, Marcos, esto es un discurso. Como Maradona. claro, Sí, a lo Riquelme. No te con Riquelme que se pudre todo el club de Boca. No te metas ¿Vos sos de con Boca? ¿Y dónde vivo? ¿Qué querés que sea acá? Acá no, mirá, Bueno, acá no dura mucho si no sos de Boca. Yo estoy muy bien adaptada a mi medio. Sé de qué cuadro tengo que ser en Constitución. Dice, a todo esto de que si Marcos es homosexual, Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, y así sigue. Claro. Básicamente decía todo, porque está hablando de la... Está muy bien ser gay en San Francisco. San A mí me Francisco parece... nada que ver con... A mí me parece muy en San bien. Francisco es lo más divertido A mí que me hay. gustaría un montón ser gay en San Francisco, pero ¿Por qué la no es en verdad... Zaire gay? En San Francisco cualquiera No lo hace falta sabe. Buenos Aires, ¿por qué no sos gay acá En pasando? en Bécar, sí. Claro, pasando acá En Wilde, sí, sí. en Avellaneda, digo, pasando el puente. Dice, cierra la cita, todo lo que incomoda... Todos somos Sí. gays en Berkeley. Claro. Cayo y Butler, es re fácil ahí. Qué vivo que San Marcos. ¿Por qué no sos gay en la Candona? Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos. Así cierra la cita. Pero la de gay en San Casi Francisco como suena Maradona. como ser tanguero en Buenos Aires. ¿Viste? ¿Puedes Como... repetirlo la última frase? Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos. Claro. Sí, Bueno, lo- igual muy divertido todo, pero a mí me parece que hay que ser gay. Yo coincido, hay que ser gay en la Candona. Sí. En San Francisco ya se hizo eso y está todo bien con ser gay ahí. O lo hubiese sido en los años 30, A ver, ¿no? a ella no incomoda el poder ser gay. Por eso, digo, Sí, es la cola liberada de Estados Unidos, San Claro. Francisco. totalmente. Sí, en Texas hay que ser Claro. gay. Pero en Luisiana. Claro. Soy negro en Luisiana. En Nueva México. Como- Andá a Nueva México Sí, a en hacer Texas. drag king. en la calle. Bueno, esas tecnologías de utilización de nombre, pasan montañas y demás son tecnologías dracking que está utilizando Marcos. A mí me parece que en realidad es al revés. Lo que hace el dracking es mostrar que esa virilidad, una virilidad hegemónica, prototípica del líder del movimiento de izquierdas, es un montaje. Eso es lo que hace el dracking, pero eso que hace, o sea, su masculinidad es tan montada, lo que estoy intentando decir es que su masculinidad está tan montada como la masculinidad de cualquier dracking. Pero él no es una masculinidad dracking, es una masculinidad hegemónica frente a un dracking que es una masculinidad tan montada como la otra. O sea, la gracia del montaje dracking drag queen es que muestra que el género es una performance, pero la de él es hegemónica. Digo, a él nadie lo va a perseguir porque le van a descubrir tipo Brandon Tina que, entre comillas, no es varón. Y entonces se lo van a violar y lo van a linchar. Lo matarán por otros motivos, no me cabe duda que en cuanto lo agarran lo revientan. Pero no va a ser por eso. Digo, cuidado. Y después quería volver a estas tecnologías drag o estas tecnologías trans. Un caso que hace poco me contaba una conocida en el sur, que hubo un caso, no sé si en Neuquén o en Bariloche, en algún lugar de la Patagonia Argentina, una serie de travestis que se organizaron para, específicamente estaban con un tipo que descubrieron que tenía mucho dinero, entonces finalmente organizaron una banda como la banda de las coquetas, organizaron una banda, lo robaron, le sacaron todo, lo filmaron y después el tipo nunca hizo la denuncia, justamente porque hacer la denuncia era decir que se dejaba romper el culo por un par de trabas. Eso sí, coincido con cierto componente insurreccional, pero no es que, y esto está en Butler, no es que a priorísticamente el drag o el drag queen es insurreccional. Lo único que hace el drag, que no es una función menor, es mostrar que eso es un montaje. Que eso que la gente cree que es la apelación natural a la biología, un dato natural y transparente, en realidad es una performance. Es la cita, la iteración, la reiteración de una cita descontextualizada. Digo, a partir de una ritualización de ciertos actos, que es como se construye el género según la teoría de Butler. También pensaban lo que pasó acá en
la quema de la legislatura porteña cuando las travestis no eran antitrabajo sexual como son ahora, bueno, no todas, pero las líderes del movimiento que fueron a la legislatura porteña la prendieron fuego y después no se podía hacer la demanda hacia nadie porque en realidad todas tenían un DNI que era su DNI masculino. Entonces, ¿a quién le vas a hacer la denuncia? A Carlos Alfredo Rodríguez, que vive en Tucumán. ¿Y quién es? Y acá vive Marilyn Monroe, es rubia y no parece de la foto, ¿entendés? Como nunca la fueron a encontrar. Rompieron todo, claro, y eso fue buenísimo, ¿entendés? Rompieron todo, no había ley de identidad de género, entonces, bueno, jamás los encontraron, ¿entendés? O fueron a buscar al Valle de Calamuchita, a Carlos Alfredo, que... nada, digo, hasta la captura de la pantalla no se parecía, ¿entendés? Como ya no existía Carlos Alfredo. Bueno, ahí tenemos otra, pero no son justamente, no es el material con el que está trabajando Preciado. Bueno, a ver si tenía alguna cosa más para decir con respecto a esto. Bueno, lo que vimos que las críticas de Mauro, ¿no? De esta cuestión de la reapropiación del nombre. Yo igual insisto, me parece que realmente creo que, sinceramente, creo que es hasta más pedorro esto, como que ni siquiera estamos delante de la reapropiación europeizante, que es simplemente una cuestión de querer quedar bien con un tema que no sabes muy bien y que tocas un poco de oído, ¿viste? Como aparece, que eso pasa todo el tiempo en Europa. La gente en Europa aplaude a ¿cómo se llama este viejito chorro político uruguayo? ¿Mujica? Bueno, esa nunca me va a salir, tengo una negación, pero lo detesto. Si es una gente de Monsanto, a ver, que hay que ser tonta para darse cuenta que legaliza, porque después va a haber una ley de patente, o sea, no, pará, no está disolviendo el Estado. No, de hecho, las semillas, ya no, ya está hecha y las semillas se las provee Monsanto. Parás. Bueno, a ver, Mujica, y después aprendes Facebook y están todos los europeos aplaudiendo y toda la clase, viejito chorro. Toda la clase media de acá también, o Bueno, sea. Bueno, la clase media acá me parece que hay que matarla, pero quiero decir, una esperaría de alguien como Beatriz Preciado que no cayera encandilada, obnubilada por un viejito con una perrita de 3 patas, ¿entendés? Como ya haceme un gesto mayor si querés convencerme, como, ¿entendés? Yo también tuve un gato enano, ¿entendés? Como... Vos tenés un gato beso. Tengo un gato beso y tengo un gato enano. Tengo un gato queer antes de este gato beso. Digo, me parece que es uno de esos gestos que desde Europa miran para acá, no sé, la ven no sé, lo ven a Evo y aplauden, qué sé yo. Y realmente no deja de ser, digo, ahí es donde sirve tener herramientas de análisis ácrata, y realmente sirve. La clase política es la clase política, los líderes son los líderes, fin, ¿entendés? Como, bueno, por ahí va el asunto. Me parece que tiene que ver más desde ese lugar que con otra cuestión. Como no armaría tanto, yo personalmente no armaría tanto, ¿cómo decirlo? No le daría tanta trascendencia en el sentido de pensar que es la apropiación colonial es darle demasiada importancia a un texto que es simplemente malo. O sea, no llega a colonial. No es Heidegger, es simplemente una cagada. Digo, es una de esas cosas que la debe haber hecho por plata. Y la hizo en 2 minutos y mal hecha. O es muy idiota. Como una de dos, porque no resiste el menor análisis. No es como... No es Wilamowitz. Ustedes no saben quién es Wilamowitz, pero un filólogo alemán. De esos alemanes filólogos que veneraba mi profesora de griego, que en paz descanse, que ahí está, que nunca vuelva. Que Dios la tenga en la gloria. Dios la tenga en la gloria, nunca la deje de volver. Vieja nazi, Elena Uber, que todo el resto de las personas a las que no habría que hacer jabón, que eran muy poquitas según Wilamowitz, debían estar, no sé, encuadernando los libros que le escribía. O sea, con él, ¿entendés? Con nuestra labor, los pocos que habían sobrevivido después. Pero sabía un montón. Sabía un montón, como los filólogos del siglo XIX, que son los que más saben. Como Fraser, Claro. el antropólogo. No era un Juan Terranova, ponete. Como estamos hoy tirando nombres, ¿no? Bueno,
esto es lo que yo había pensado sobre el texto de Marco Forever. Habría más para pensar. Yo había dejado otro textito por ahí, ¿no? Pero me parece que mejor charlar de este, que es el que leyeron, si es que lo leyeron y si es que querían aportar algo más. Y bueno, y pensar también un cierre a los textos de Preciado con las que sobrevivimos hasta el último encuentro. Yo te había dicho lo que la entrada de la soberbia. No, lo que más me chocó primero fue la soberbia de, sí, estoy en Europa tranquila, sentada, con el aire acondicionado. Esta mirada eurocentrista acerca de allá a lo lejos. Y esto que decías vos, de porque está a lo lejos, es cool, lo reivindicamos. Y lo que me lo tuve que leer un par de veces porque la primera vez dije, pero ¿qué tiene que ver los trans, lo performativo con el movimiento zapatista? Eso no le encontraba la relación que ella hacía, no entiendo cuál fue la lógica que usó para llegar a eso. Eso es lo que me resultó, digamos, de la primera lectura que hice. Sí. Sí, yo creo que donde se puede ver así como una colonialidad más acabada es que me parece que no es un efecto premeditado desde la soberbia de Preciado. Posta, que darle esa soberbia es convertirla, por lo menos en este texto, en alguien que no llega a ser. ¿Entendés? Como Fraser y la rama dorada es soberbio, ¿entendés? Que mira a todo lo que él define como pueblo etnográfico y lo mira como diciendo Mierda. Salvajes, ¿entendés? Esto. Malinovskis en la isla troviana. Mucho peor. O sea, nuevamente, siglo XIX, la suma del conocimiento. O sea, gente que sabe latín, griego, sánscrito, alemán, inglés, francés, todos lo sabe perfecto y, bueno, es millonaria. Es como, no llega tanto. Es como, sí, la posmodernidad también arrasó con esa soberbia. Digo, no solamente que entregó el fetichismo de esta mercancía de la Santa Muerte comprada en un mercado mexicano, también arrasó con esa forma de organizar el conocimiento. Yo creo que si en algún lado se le ve lo colonial, es en esta cuestión de que tiene la capacidad que tiene el heterocapitalismo de transformarlo todo en mercancía. Y entonces el movimiento zapatista, con las críticas o no que una le pueda hacer, con las reivindicaciones o no que una le pueda hacer, se convierte en otro objeto de museo del Reina Sofía. ¿Entendés? No se convierte en una lucha de un pueblo en armas, con la que una puede estar o no de acuerdo, puede acompañar hasta cierto lugar o no, pero que no deja de ser eso, no deja de ser gente muy subalterna, de una subalternidad que no importa lo que hagamos, nunca vamos a llegar a esa subalternidad, digo, no importa cuánto nos despojemos, nosotras no vamos a poder, imagínate Beatriz Preciado, digo, olvídate. Bueno, que si no se levanta, no se alza, la exterminan. Es así de sencillo. O sea, el plan para ellos era el exterminio. Entonces se alzaron. Fin. Como es ahí en ese intento de convertir lo que no es solamente Preciado, es lo que pasa todo el tiempo. Es el convertir ciertas luchas subalternas en commodities, en cosas que si yo las digo en ciertos ámbitos, entonces soy como 0,05 menos racista. ¿Entendés? Soy como una blanca buena. Entonces hablo Leo Galeano, encima lo detesto a Galeano, Leo Galeano Silvestri, ¿entendés? Entonces bueno, soy como 0,05 menos, no sé, como Leo Atahualpa Silvestri. Entonces como mi piel por un segundo, una milésima de segundo, se oscurece un 0,0025%, ¿entendés? Es como, bueno, una cosa medio así. La pregunta del millón es, que es lo que hablábamos antes de que ustedes llegaran cuando empezamos, es como, una siempre tiene más o menos alrededor gente que aunque no se atreva a decirle las cosas, porque una ya se convirtió, no sé, en muy
muy por encima de, no sé, está en el mundo de los hiperbóreos, siempre tiene alguien que le dice alguna cosa. Che, Diego, baja. Ya no Y tomes bueno, más hoy. Diego las tiene las chicas, ¿viste? Las nenas cada tanto salen a decirle en Twitter, papá, pará, saca el pie del acelerador. No sé, como antes decíamos, no sé, yo no le diría a Mike que hace los videos, che, ese video es una mierda, es cualquier cosa, pero quizás le haría llegar bueno, me parece que no estoy tan de acuerdo, algo que Mike puede leer, como, che, Mike, estás haciendo cualquiera, ¿entendés? Entonces, bueno, ya después van ella, seguir para adelante haciendo cualquiera o decir, bueno, me lo pienso, paro un minuto, digo, esto ha pasado, y sin decir, che, no, mirá, abort, es una garcha, decir un poquitito, bueno, yo, no sé, no me convence. Y con eso alcanza, un no me convence, viene de buena fuente y bueno, vos decís... Claro. Lo releo, quizás tenga que cambiar alguna parte, en esto me excedí. A mí me gustaría saber cómo es la creación de estos textos. O sea, sí, a mí me intriga un poco eso. Si son textos pagos, son cosas que se hacen... Digo, ¿En qué momento los está haciendo? O tiene un grupo de estudiantes que escriben como monos con notebooks en una habitación. De verdad en que una estarían habitación. mejor hechos. No, estarían mejor hechos. Estarían mejor hechos. Mira, si vos vas, por ejemplo, tomando la nota de Daniel Link de los discursos cuando se hizo acá todo el debate por la ley de matrimonio igualitario, y que una de las cosas que le llamaba la atención a Link en ese artículo que escribió es lo bien redactado, lo bien asesorados que estaban los senadores. O sea, lo bien asesorados con respecto a un montón de información propia de estudiantes de artes liberales, de gente de Puan, en la UBA, ¿entendés? O sea, estaría mejor. Si eso fuera así, estaría mejor. Yo no descreo de la escritura. De la tercerización de la escritura. Sí, no está tercerizado. No está tercerizado. Es opinología, ¿no? Es pura doxa, deja de ser episteme. Pero me parece que, salvando las distancias, porque lo hace con mucha más cautela, mucho más informadamente, mucho mejor tino y mucho mejor hecho, finalmente es lo mismo que le pasa a Butler cuando de un tiempo a esta parte decidió que dejaba de trabajar sobre lo que nosotras llamaríamos estudios de género feminismo y se corrió a la teoría política, justamente porque le interesaba, no sé, un diálogo con gente como Laclau, a quien conoce y demás. Y bueno, y la verdad es que hay una pérdida hay una diferencia entre el género y disputa y sus textos sobre sus teorías de las vidas que merecen ser vividas y su análisis de lo que pasa en el conflicto Palestina-Israel. La verdad es que no es la misma Butler. No es la misma Butler en el sentido del incremento de la capacidad de sus potencias. Digo, no. Me parece a mí que en teoría política, bueno, ahí no es su fuerte. Y me parece que quizás haya algo de esa índole o también de la construcción de hegemonías que después funcionan como estrellas de rock o fanatismos, donde bueno, tenés gente cada pedo es un lingote, creen que cada cosa que escriben sí, o una corte de obsecuentes que entonces te dejan pasar cualquier pavada, porque cualquier cosa que hagas, nada, como ¿conocen la historia de las ropas nuevas del emperador? A mí me encanta ese cuento, es como las ropas, ya lo hemos citado, las ropas nuevas del emperador. Pero me parece que el gesto colonial está más en la creación, me había notado por ahí, ¿no? Como esa creación donde lo popular se vuelve pop. Es como hay un pase mágico donde lo que es popular, lo que es propio de la cultura popular, uno puede estar más o menos de acuerdo, se convierte en pop. Pop entendido como un cuadro de Warhol, algo que se va a vender y se va a exponer en un museo, a donde esa cultura popular nunca va a llegar por diferentes motivos, desde que no tiene para pagarse el pasaje hasta que está muy preocupada porque no la mate un paramilitar. Y se va a exponer en un museo donde la cultura popular no va a llegar más que de esa forma reapropiada. Pero no tiene manera. Y se va a vender a miles de millones
de dólares o va a ser aplaudido por un montón de personas obsecuentes que no son siquiera capaces de elaborar una crítica sostenida a eso. Así que bueno, ¿alguna otra cosa ya en términos generales del taller, de lo que quieran comentar, alguna duda que haya quedado? A mí me quedó una duda de lo que dijiste de Monsanto de Mujica. No estoy muy al tanto, me quedé No, esto fue un vaticinio que tuvo hace bastante tiempo. Me quedé pensando. No, pero Porque ya cuando se venía- la se limosna venía es sabi- grande hasta el santo desconfía. Se venía sabiendo. Me quedé pensando porque no estoy muy al tanto. Pregúntalo vos. No tengo mucho más datos que ese, pero sí, había un link entre Monsanto y el gobierno uruguayo. Y cuando se hablaba de legalización de la marihuana, venía por ese lado. Sí, de hecho, yo por lo menos había leído que Monsanto iba a proveer las semillas. Sí, y no solo, creo que el acuerdo que se firmó no es solo para semillas de marihuana, sino como No, bueno, pero lo que salió a la luz... la totalidad porque- de las semillas. Es como, Sí, eso, son los dueños de las semillas Sí. en Uruguay. Ok. Como Monsanto Listo. es la dueña de otras semillas. Ley de patentes tenemos acá, ¿no? Entonces, bueno, es la dueña de semillas que son o estériles. Lo que O sea, tienen hay que es... comprarlas todo el tiempo, no se Eso. autorreproducen. Vos comprás no sé, cualquier verdura que está plantada con esas semillas, vos no podés con las semillas que salen de esa fruta o verdura volver a plantar. Son semillas que nacen Son estériles. estériles. O están clonadas. Y me parece que la movida tenía que ver con eso. O sea, legalizar esto para después que el Estado que en realidad, y esto sí está en la obra de Preciado, no en estos textos que hemos visto, pero algo de esto se puede leer, no sé, de estos yonki. El Estado en realidad es un títere de otras industrias que en realidad son las que controlan el Estado, que no sé, El capitalismo Santos, Pero sí. es Novartis. integrado, claro. Entonces, este viejito bueno con su perrita de 3 patas que hace la cola y va al hospital público, en realidad es el títere que permite esta gestión para que... es más perverso aún, porque no Y sí. porque en una gestión como la del Menemato, vos de alguna manera te decís, es un Macri, es un fiel representante de última de esa casta económica, pero el viejito simpático que reivindica la pobreza, que digamos Sí. es un ciudadano común, porque Se apunta el corazón, que ¿viste? claro, Como- Sí, es más perverso todavía porque es más difícil de dilucidar ese poder económico que está manejando los hilos. sí, sí. Y me parece que por ahí va ese movimiento. O sea, legalizar para que después, bueno, Monsanto pueda ser el productor... Proveedor. Claro, el productor monopólico de la sustancia que consumimos todas, finalmente, porque porro O fumamos. sea, eso todo el ya, mundo. eso ya pasa, ¿no? El tema es que no podamos tener la capacidad de después tener semillas que puedan, que Claro, puedan crecer. esto de Digo, la comida de ellos ya la comemos. sí, Sí. no nos queda otra. No hay o sea, manera. Eso no hay manera de salirse de esa. O sea, Pero- sí, comprémosle a los chicos con huertas orgánicas, pero... Digo, si no tenemos semillas, no tenemos nada. O sea, Pero las semillas van a ser así. bueno, los alimentos modificados genéticamente tienen esta característica, no se... Las semillas son estériles. Tenés que comprarlas, siempre. Tenés que comprarles a ellos las semillas. Entonces es un poco complicado, sí. Empecé a guardar semilla de porro. De todo, de todo. Semilla de... bueno, pero de Coca-Cola. al menos que el porro nos quede, chicos. O sea, tipo Y que sí. podamos. Ya lo otro, Que bueno. no haya sí, comida. El bajón va a ser con transgénicos. Sí, claro. Pero menos fumar porro bueno. Sí, menos Hey, que- menos- hey. el bajón es esto, más químico y que esto no hay, así A que. mí no me mires que me inyecto anticuerpos monoclonados, anti-TNF. digo. Yo todo bien con Soy el un cyborg. cyborg, sí. Claro, o sea, ya está. Cada pero- jeringuita 2 por quincena. pero 50 lucas por mes le cuesta al Estado argentino. Así que... Ya, bueno. al menos fumarse un buen porro, un porro Un buen transgénico. porro, un buen porro, un buen porro, no porro Monsanto. Claro. Sí, como a mí, no sé, yo soy de la idea de que cuando el Pero- Estado otorga algo, el Estado no está ahí para beneficiar a la población. Esto es claro, digo, nunca está ahí para beneficiar a la población. Entonces, cuando el Estado otorga algo, puede ser que el Estado no tenga conciencia, o sea, la persona que está ahí en el Estado no tenga conciencia de para qué lo está haciendo. Puede ser, pero
cuando el Estado otorga algo nunca es para beneficio de nadie, digo, sino de corporaciones que son las que administran anónimamente, porque finalmente es un devenir molecular, no son nadie, no es que está el señor Burns en algún lado. Claro, es una idea de poder caduca. O sea. No funciona de esa manera, que es quien está gestionando. Y más allá de... Y en realidad la gestión funciona al nivel de la buena conciencia, ¿entendés? Como la buena conciencia, ¿qué es la buena conciencia? Como esos deseos nobles, que son deseos que yo no me atrevería a ponerme, ¿entendés? Porque ponerse esos deseos es como decirle a alguien, no cambie su documento de identidad, muera como Carlos Alfredo Rodríguez, cuando usted claro. en realidad siempre se ha visto, se siente y ha vivido toda su vida como Marilyn Monroe. No heredes a tu compañera. Es como claro. decir lo que dice Ivo Kutsarida y la nata Florencia Lavé. Yo no me atrevería a decirlo, y sin embargo no soy estúpida, ¿entendés? Las travestis en los 90 prendían fuego a la legislatura y no había manera de encontrarlas. ¿Por qué? Porque lo que ellas eran y lo que estaba en el documento de identidad escrito no era lo mismo. Eran otra persona. Y eso es como ser un zapatista ontológico. Y que de hecho las leyes tienen que ver con el control, o sea, porque ahora al vos tener un DNI que va con tu identidad también es mucho más fácil controlarte. Y es la gestión, la verdad es que es la gestión imperial, convertirte en una ciudadana de bien. Es muy hábil también, digamos, desde el poder político, para mí fue muy habilidoso lo de las leyes de matrimonio igualitario, Eso funciona así históricamente. Para ¿no? mí no es el poder político, como bueno, para decirlo en términos de Beatriz Preciado, las sociedades fármaco-pornográficas, que no por ser fármaco-pornográficas dejan de ser, por ende, menos de control y menos disciplinar. Digo, los tres movimientos, la sociedad disciplinar que planteaba Foucault, la sociedad de control que planteaba Deleuze y las sociedades fármaco-pornográficas coexisten. Y en realidad el presidente o la presidenta que se tenga en cada lugar es medio como un títere de eso, a nivel molecular y a nivel de los deseos, gestionando deseos de heterosexualidad que algunos son muy nobles, ¿viste? Como el matrimonio igualitario. Digo, ¿quién no ha tenido? Bueno, sí, los heterosexuales no han tenido amigas o amigos que han sido desposeídos por las familias de sus cónyuges difuntos después de la pandemia del VIH, ¿entendés? Yo conozco casos y no pertenezco a esa generación. Esa fue una generación diezmada, gente que ha tenido que dejarlo todo atrás. Que fueron los que lo acompañaron hasta el final a sus compañeras y no tuvieron nada, ¿no? Exactamente, que después cuando una vez que se murió, se había muerto el Aparecen difunto, vino la amigos. familia, que no, viste cómo le pasa a las trabas, la familia, son todas las trabas las que se entierran, se cuidan, o sea, se cuidan en la enfermedad y en la bonanza, y después cuando te morís la familia se lleva las tres cosas que tenía y te deja el perro de la traba para que lo críen las otras, ¿entendés? Como, no se lleva ni al perro, que después hay que salir a alimentarlo, que además es viejo y tiene tres patas como el de Mujica. sí, ¿no? O sea, esa misma cuestión. Entonces, bueno, gestionan deseos que... Esa es la sofisticación del mecanismo de represión en momentos donde parece que hay avance o hay progreso. Simplemente es una sofisticación del mecanismo. Y esas modificaciones, como la ley del matrimonio, viene con un aparato de propaganda de esa buena conciencia, ¿no? Como aparato de propaganda de lo maravilloso que es estar casado. Eso, todo el mundo, digo, de lo maravilloso que es formar familia, sí, ¿no? Uno de mis amigos me dice, no, pero nos estamos volviendo más civilizados. Bueno. Jodete. Bueno, digo. Son estas cosas que uno no sabe cómo responder. Sí, un cuchillo en la garganta. Bueno, qué sé yo. Depende de cuánto quieras a tu amigo. Pero tiene que ver, sí, como nada. No, ahora está triste porque se peleó con su novio. Yo coincido que es eso, es un proyecto civilizatorio. ¿Y qué es la civilización? Y bueno, es la extracción, es la expropiación de todo el capital, toda la potencia insurreccional de un cuerpo. Eso es la civilización. Desertificar donde crece donde la vitalidad existe, desertificar. Con eso tiene que ver. Bueno, la teoría queer ha aportado su cuota a ese proyecto civilizatorio museístico. Por lo pronto lo que ha hecho es como viene de Europa, y para continuar con las metáforas coloniales, han sido los espejitos de colores. Han sido los espejitos de colores.
digo, simplemente están ahí viendo los espejitos de colores de lo que parece que es muy bonito. Bien, cuando una vive, que también eso pasa en Europa, ¿no? Donde hay, porque esa división primer mundo, tercer mundo, no existe, realmente no se sostiene. Pero digo, hay lugares que están más poblados de zonas que son precapitalistas, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿El gato? Piensen, porque después no hay más. Está por ahí, Anita. Espera, el perro. ¿No puedo llevar el Llegó perro? diciembre y ya la cabeza. Ya no le da más. Ya no quiere ni caricia, nada. Tiene mucho calor. Bueno, voy a ver si después paso algunos apuntes en limpio, con tiempo, sobre todo de estas cosas postcoloniales y bueno, eso.